Paz, carísimos hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar congregados en la casa de oración, y como decía el salmista en el Salmo número 84, dice: cuán agradables son tus moradas, decía el salmista, ¿verdad? Teniendo él ese deseo por estar en la casa del Señor, adorando a nuestro Padre eterno. Cuán amables, cuán agradables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y decía: anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso es lo que David sentía en su corazón, ¿verdad? Y hay otro salmo en donde él dice: esto he demandado a Jehová, y esto es lo que voy a buscar, que esté yo siempre, dice, en la casa de Jehová, solo los sábados, decía él, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo decía, hermano? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir el que en su santo. Y cada vez que nos congregamos, venimos nosotros ¿a qué? A inquirir de Dios esa palabra, ese conocimiento, hermanos, que nos permite a usted y a mí vivir en obediencia en los caminos de Dios, ¿verdad? Vivir en obediencia a Dios. Eso dice el Salmo 27, verso 4. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. En esta hora quiero invitarles para que abran sus escrituras. Vamos a leer, hermanos, aquí en la primera carta a los Corintios. Vamos a hablar un poquito acerca de tres aspectos muy importantes que deben de permanecer en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos abrazado la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Creemos en Jesús nosotros, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que vino a entregar su vida por nosotros para abrirnos la puerta hacia la eternidad, abrirnos la puerta hacia el Padre eterno. Y dice aquí el versículo 13 de Primera de Corintios, capítulo 13. Y ahora dice: permanezcan. ¿Qué dice ahí? O permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice ahí, ¿verdad? Pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a hablar de estos tres elementos, hermanos, que el apóstol Pablo nos menciona acá, que deben de permanecer en quienes, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos la honra y la gloria porque de verdad bueno eres tú en amor y en misericordia, que no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que te places en darnos más de lo que nos merecemos. Te damos las gracias porque nos das esta bendición de poder estar congregados en este lugar que nos has prestado para que unánimemente alabemos y glorifiquemos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que perdones nuestras culpas, porque reconocemos que te fallamos de muchas maneras, quizás en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en tantas cosas, Señor, que nosotros te fallamos. Perdónanos y permítenos pues poder ser agradables delante de ti, y bendícenos en esta hora, Padre, con ese rocío divino de tu palabra que caiga sobre nosotros, así como cae la llovizna sobre esas plantas, sobre la vegetación, Señor, y las hermosea. Así, Señor, que tu palabra sea en nuestra vida, que nos hermosee en toda nuestra manera de vivir, que podamos ser como tu Hijo Jesucristo dijo, como la sal de la tierra, como la luz en este mundo, Señor, que marca una diferencia en la humanidad, Señor, que muchas veces yace en la oscuridad del pecado, de la maldad, de la perversidad. Te rogamos, Señor, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, para que tu palabra sea efectiva en cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Padre, estos favores, esperándolo recibir, porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense. Tres elementos importantes en el Hijo
y en la hija de Dios. De eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. El apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo número 13 de primera carta de los Corintios, ha querido resaltar lo que es, hermanos, algo muy fundamental en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que él ha querido resaltar, hermanos? Todos conocemos la lectura, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Por eso es que en el capítulo, en el verso que hemos leído dice, pero el mayor de estos, dice, es el amor, que es una de las virtudes que deben de estar en cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Es algo que debe de estar en cada uno de nosotros, amor entre los unos a los otros. Y el Señor Jesucristo, cuando hizo referencia al amor, por ejemplo en Juan capítulo 13 y el versículo número 35, si no mal recuerdo, Jesús dijo estas palabras: y en esto conocerán en que vosotros sois mis discípulos, en que os améis, dice, los unos con los otros, en que se amen los unos a los otros. Es que esto es algo muy necesario en la iglesia, entre nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, ¿verdad? Debemos de trabajar por eso, porque en realidad, hermanos, si bien es cierto que todos hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y todos, hermanos, gozamos de la misma esperanza de la vida eterna que un día habremos de recibir, ¿verdad? Pero, hermanos, somos diferentes los unos a los otros. ¿Es cierto o no es cierto? Tenemos diferentes caracteres, diferentes temperamentos, y bueno, de repente nos cuesta encajar el uno con el otro, y a veces nos volvemos bastante complicados, ¿verdad? Para entendernos. Nunca usted ha dicho de repente de alguien: es que cuesta con el hermano, es que cuesta con la hermana, es que de verdad, por más que uno quisiera llevarse bien con todos, hay quienes, decía un hermano, no colaboran, dice. Es que de verdad que hay quienes sí que como que se proponen a querer complicar las cosas. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que debemos de aprender inclusive a soportarnos los unos a los otros. Y fíjense qué interesante que cuando el apóstol Pablo dice: esto debe de permanecer en ustedes, dice, y allí dice el apóstol, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe permanecer? Dice, la fe, la esperanza, ¿y qué más dice? Y el amor. Pero el mayor de esto, dice, es que es el amor. Y el amor es lo que de repente, hermanos, más nos cuesta a nosotros poder desarrollar entre nosotros mismos. Inclusive a veces creamos barreras y decimos, no, con fulano sí, pero con fulana no, o con mengano sí, y con sutano, ¿qué decimos? Con este no, porque incluso a veces decimos, mi temperamento con el de él como que no congenia. ¿Han escuchado ustedes eso? Como que no congenamos, como que la sangre nuestra, y decimos, choca la una con la otra. Y yo digo, ¿cómo será esto que las sangres chocan, verdad? ¿Cómo será eso que la sangre con la otra no congenia, verdad? O sea, es algo, hermanos, yo eso veo, hermanos, que no es otra cosa más que las barreras que nosotros queremos, y hermanos también, verdad, que no queremos de repente humillarnos ante los demás. No queremos, así, el pecado que está en nosotros, ¿verdad? No queremos doblegarnos ante los demás, porque el apóstol dice, sopórtense. Ya vamos a leer. Y estoy hablando en primer lugar del amor, hermanos, porque el amor es al cual el apóstol Pablo le da más real. Si dice, la fe y la esperanza deben de estar en ustedes, y también el amor, dice, pero el que tiene más relevancia, dice, es, ¿qué dice? Es el amor. ¿Y por qué dice que el amor, hermanos? Bueno, porque dice ahí en los primeros versículos del capítulo 13, mire cómo dice ahí, mire, si yo hablase lenguas humanas, mire qué bonito. Ahí empieza el apóstol a decir del por qué. Es que el amor verdadero debe de estar en nosotros. Y el amor, como decía, de forma parcial, ¿verdad, hermano? ¿O cómo? De forma parcial, ¿o cómo? De forma completa, de una forma total. Y de eso dice, porque si yo hablo lenguas humanas y angélicas,
y no tengo, ¿qué dice? Y no tengo amor, ¿qué dice ahí luego el apóstol, hermano? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Miren la importancia del amor, porque el apóstol dice, este es el de mayor importancia y es el que más debemos de trabajar. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿verdad que tenemos fe o no tenemos fe, hermano? Claro que sí. Y la fe se pone a prueba a veces, ¿sí o no? Sí, claro, ¿verdad? Y ahí es donde a veces, pero el apóstol dice, le da más realce al amor y dice, porque de nada sirve todo lo que hagamos nosotros si no tenemos amor, dice. Venimos a ser como, ¿qué dice? Como metal que resuena, dice. Como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y luego dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿qué dice, hermano? Y toda ciencia, y tuviese, ¿qué más dice? Toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, ¿qué dice el apóstol? Nada soy. Oiga, mire qué interesante. Aquí es donde yo digo, hermanos, que se mide el verdadero cristiano. Aquí es donde yo digo que se mide el verdadero hijo de Dios, el verdadero entendido en las cosas de Dios. Porque el apóstol, vea usted de lo que parte él, porque dice, si yo tengo profecía, si yo tengo, ¿qué más dice ahí? Si entiendo todos los misterios, si sé más que todos, pues en otras palabras, pero y no tengo amor, dice, ¿qué pasa? Nada soy. Es que por eso es que él le da más realce al amor, y eso es lo que debemos de aprender nosotros a construir entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad? Amar a nuestros semejantes, ayudarles en las necesidades que los demás tienen, ¿verdad? No hacer como dice Santiago, dice, ¿verdad? De que dice, si tú vieses a tu hermano, dice que tiene necesidad, pero le dice, ve en paz. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice ahí el apóstol? Y no le das, dice, lo necesario, dice. ¿De qué sirve la fe? Dice él, ¿verdad? De nada sirve. Entonces, pero la fe actúa en ese aspecto que les he puesto, mediante el amor que usted y yo tengamos. ¿De acuerdo, hermano? Allí es donde actúa el amor, ¿verdad? Y la fe, cuando nosotros, hermanos, nos compadecemos de las necesidades de los demás. Y por eso es que aquí el apóstol dice, aunque tenga ciencia, aunque tenga que conozca todos los misterios, y el que entienda, dice, o que tenga toda la fe, de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Y aparte dice, y si repartiese todos mis bienes, y aquí viene, o sea que alguien puede dar y dar y dar y dar, pero solamente lo hace porque lo vean, porque lo elogien, porque que es una persona generosa. No lo hace porque de verdad tenga amor, sino que, por ejemplo, es que pobrecito, ¿verdad? O que porque le da lástima. Hasta un pensamiento salió por ahí, ¿verdad? Tu lástima, ¿qué pasa? No ayuda, así dicen, ¿verdad? Tu lástima no ayuda. Y aunque nosotros le demos algo a alguien, pero si lo hacemos por lástima y no lo hacemos por amor, hermano, ¿qué creen ustedes? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Sirve o no sirve? Según lo que la palabra de Dios nos dice, no sirve, hermano. Porque aquí dice, si yo repartiese, dice el verso 3, ¿verdad? Todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, dice, para ser quemado, y no tengo amor, dice ahí, de nada me sirve. Vuelvo a recalcar, importante, hacer mucho énfasis, hermanos, en el amor que debe de estar en nosotros. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor. Usted va a visitar a un enfermo, lo va a hacer porque tiene, ¿qué, hermano? Amor. Usted va a repartir los conocimientos que Dios le ha dado, lo va a hacer porque tiene amor. No lo va a hacer por presumir, porque digan que usted sabe, que usted conoce. No, lo vamos a hacer porque tenemos amor. Y de lo que Dios nos da, de eso damos. ¿De acuerdo? Dice ahí más adelante, luego viene hablando ahí, y el amor, dice, es como, es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué más dice que es el amor, hermano? Es benigno, es compasivo. Y dice más, el amor no tiene envidia.
El amor no es, como dicen, jactancioso. O sea, pero miren, yo sí salgo a visitar, yo sí voy a ayudar a los pobres, yo voy a hacer aquello. No es jactancioso, dice ahí, ¿verdad, hermano? No se vale andar diciendo uno lo que hace, ¿o sí, hermano? No, uno lo hace por amor, ¿o no es cierto? No porque lo vean o para que todos se den cuenta, porque así de esa forma, ¿se agrada el Señor o no se agrada, hermano? No se agrada el Señor. Ya tiene su paga, dice ahí, correcto. O sea, recibe sus elogios, digamos, las alabanzas, él, ¿verdad?, de las demás personas. Pero dice ahí, no se envanece, no hace nada indebido, o sea, algo que va a dañar a quienes, a los demás, ¿verdad? A no ser que sea algo que se haga accidentalmente, pero que de uno va a salir a hacer algo, hermano, que por ejemplo diga, voy a hacer esto para afectar a mi hermana Raquel, por ejemplo, soy falto de amor, ¿o no es cierto? O voy a decir esto para que la hermana Verónica se sienta mal, ¿verdad? Estoy malo, no es así, hermano. Estoy falto de amor. Me hace falta desarrollar amor, porque sea lo que sea que yo voy a decir o haga, no lo debo de hacer con una mala intención, sino que la intención debe de ser de una forma que, hermano, positiva, en que yo procure edificar, procure que, hermano, construir. Y fíjense qué interesante que nosotros como humanos tenemos ese intelecto, aunque el intelecto a veces nos puede ¿qué? Traicionar, ¿verdad? Nos puede engañar, porque a veces podemos, hermanos, hacer conjeturas de cosas que no son. Por ejemplo, pensar anticipadamente cosas que ni tan siquiera son, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no, es que usted, hermano Cándido, aquel día dijo esto, y yo sé que por mí lo dijo. No, y el hermano, yo ni me había acordado de usted, fíjese. Y usted, imagine lo que está pensando. No, hermano, no piense así. Tener una mente alcanzativa, ¿verdad? Es carencia de amor. Dice aquí, miren, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda. ¿Qué más dice, hermano? No guarda rencor. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque donde hay rencor, hermano, ¿será que cree usted que puede haber amor en un corazón rencoroso, hermano? ¿No? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cree usted que usted puede amarme a mí y estar teniendo rencor hacia otro hermano? No, ¿verdad? No puede ser así, aunque a veces así hacemos, ¿o no? A veces así hacemos, estamos amando a uno. Por ejemplo, aquí hay quienes dicen, no, es que si usted me habla a mí, no debe de hablarle a fulano, porque la fulana me cae mal a mí, con ella no me llevo yo. Mire, está amando a uno y está odiando a quién. ¿Qué dijo Jesús al respecto? No puede de una fuente salir, ¿qué dice? Dos tipos de agua, una agua dulce y una agua amarga. Es que si nosotros amamos, debemos de amar a quienes, hermano, a todos, porque el amor, hermano, expulsa lo que es el rencor, cualquier cosa que nosotros tengamos hacia alguien, ¿verdad? Todo eso, hermano, lo echa fuera. Mire cómo dice más ahí, dice más, no se goza de la injusticia, mas se goza de, ¿qué dice? De la verdad. Y agrega, todo lo sufre. Ahí está el caso, ¿verdad? No, pero decimos nosotros, yo decía, le tenía un gran aprecio al hermano, yo le tenía un gran aprecio a la hermana, pero eso que hizo, dice, ¿qué pasa? O eso que dijo, no, ya veo que no es mi amiga, ya veo que no es mi hermano. Es que yo no me imaginé que él fuera a hacer esto o fuera a decir aquello. Y bueno, empezamos a guardar distancia y decimos ya con él de lejito nomás. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay amor o no hay amor? De lejos, ¿verdad? Hay amor, pero de lejos, dice alguien, ¿verdad? Son cosas, hermanos, que tenemos que realmente trabajar. Y ya va a ver, dice, el amor nunca deja de ser. Así dice, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser,
Pero las profecías, dice, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque, y hasta ahí llega, ¿verdad? El apóstol Pablo explicando el qué, hermanos, la importancia del amor en los hijos de Dios. Y esto es lo que debe de permanecer en cada uno de nosotros, el amor. Entonces, ¿debemos de cultivar el amor o no lo debemos de cultivar, hermanos? Sí, debemos de cultivarlo entre nosotros. ¿Y es fácil cultivar el amor o no es fácil cultivar el amor? Si realmente, hermanos, deseamos que estar en comunión con Dios, tenemos que hacerlo. ¿Verdad que sí? Tenemos que hacerlo, porque la palabra, incluso el apóstol Juan dice, no puedes decir que amas a Dios si no amas a quién, dice, a tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, veamos lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y el verso número, el 24, dice ahí, mire, y esto es lo importante, mire cómo dice, no vamos a perder de vista ahí, ¿verdad? Primera de Corintios 13, pero mire cómo dice Hebreos 10 y el verso número 24, y considerémonos unos, ¿a qué dice? Considerémonos unos a otros. ¿Qué tanto piensa usted en su hermano, en su hermana? ¿Verdad? ¿Qué tanto nos consideramos los unos a los otros? ¿Se acuerdan de el apóstol Pablo, hermanos, en la carta que escribe a Timoteo, en la primera carta, capítulo 1, del verso 4 en adelante? Él le dice al joven Timoteo, lo vamos a leer para que vea usted qué es considerarnos los unos a los otros y de qué manera usted y yo nos podemos considerar. Dice ahí, mire, primera de Timoteo, capítulo 1, y dice ahí, mire, vamos a ver si este es el texto, o segunda de Timoteo. Pues segunda de Timoteo es 1. Mire cómo dice. Dice ahí, mire, el versículo número 3 dice, doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y dice el apóstol Pablo estas palabras, de que sin cesar, dice, ¿qué, hermano? Me acuerdo de ti, dice. ¿En qué, hermanos? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Y qué más dice? Noche. Oiga, qué bonito. Y yo me imagino cómo se sentía Timoteo cuando leía estas palabras. Imagínese que usted de repente se levanta en la mañana y ve el teléfono y de repente encuentra por ahí un mensaje de una hermana, de un hermano que le dice, mi amada hermana, mi amado hermano, me es un gusto saludarle con un fraterno saludo de paz. Y deseo en el Señor que usted se encuentre bien. Y yo me acuerdo de usted, ¿verdad? He estado meditando ayer en usted y qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Por ejemplo, le digo, hermano Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano Alex? Por aquí, miren, esta mañana de este día hermoso que Dios nos ha dado, me es un privilegio el poderlo saludar a usted. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Ay, el hermano tan especial que es, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? ¿Se siente bien o no se siente bien? Y a eso es lo que el apóstol nos está llevando, ¿verdad? Debe de permanecer en nosotros, ¿qué dice, hermanos? El amor, ¿verdad? El amor es lo que debe de fluir desde lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice el apóstol aquí, mire, volvemos ahí al texto de Hebreo. Bueno, ahí en Timoteo estábamos, dice, sin cesar me acuerdo de ti, dice, en mis oraciones, noche y día. Ora usted por sus hermanas, hermano, por sus hermanos, ora, hermano, ora, qué bonito, me dice mi hermano Cándido, yo oro siempre por usted. Y nosotros como consejo local nos comunicamos, ¿verdad? Y cuando de repente pasa un día y no nos mandamos un mensaje, ahí, hermano, tontón, decimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo están? ¿Están molestos? ¿Están enojados? ¿Que les he hecho algo, verdad? Si no, hermano Cándido, hermano Will. Y ahí estamos, hermano, interactuando, hablando. ¿Por qué? Porque la comunicación es la que nos permite, hermano, poder estrechar esos lazos de amor que deben de haber en cada uno como hijos de Dios. Por supuesto, como el apóstol Pablo dice, con limpia, ¿qué dice? Con limpia conciencia, no con ningún tipo de
malicia, no con ningún tipo de otra cosa, hermano. Eso es. Y dice ahí el apóstol, yo me acuerdo de ti, dice, sin cesar, de día y de noche, en mis oraciones. Y dice ahí, ¿verdad? El apóstol, deseando, dice, verte, al acordarme de tus lágrimas, oiga usted, al acordarme de tus lágrimas para llenarme, ¿de qué dice? De gozo, ¿verdad? Y dice ahí, trayendo a la memoria, pero mire qué bonito, esa parte del verso 4, deseando verte, dice, ¿verdad? Imagínese usted, nosotros nos deseamos ver, hermano, no nos vaya a pasar como Naamán. No, Amán es verdad, perdón, Amán, el malvado Amán, ¿verdad? El que vivió en tiempos de la reina Esther, ¿verdad? Dice que Amán, hermano, estaba bien galán allá, en el palacio del rey, ¿verdad? Allá estaba. Y solo veía que iba entrando Mardoqueo, hermano. Y ay, de ahí viene el que me complica la vida. Y le dice, paz, hermano. Dice la gente de afuera del mundo, buenas tardes. Eran buenas, dice el otro, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es que la llegada de aquel le arruinó la tarde. Sí, mire. Y Amán así es. Pero Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Deseando verte, le dice, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que cuando se vive en amor, hermanos, de verdad hay una gran alegría. El vernos, el contemplarnos, el apreciarnos. Que si de repente sabemos de alguna adversidad que le sucede a algo, allí estamos. ¿Para qué, hermanos? Para alentarnos, para ayudarnos, para consolarnos. ¿Para qué más? Para animarnos, para fortalecernos, ¿verdad? ¿En qué, hermanos? En esa fe que tenemos cada uno de nosotros y también en la esperanza que tenemos nosotros, la esperanza de la vida eterna. Entonces, volviendo allí a Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, o 24, dice el apóstol, dice ahí, y considerándonos unos a otros. ¿En qué debemos de considerarnos los unos a los otros? Dice, para estimularnos, ¿a qué dice, hermano? Al amor y a las buenas. Hay que estimularnos al amor, hermano. Que de repente, mire, yo voy a llevar un pancito, dice, hermano, lo vamos a invitar. Ese es estimularse al amor, ¿o no es cierto? Y venga, hermano, vamos a tomarnos un cafecito, ¿verdad? Ese es estimularse al amor, ¿o no es cierto, hermano? O que mire, hermano, ¿será que le puedo visitar? Podemos estar ahí un rato juntos, ¿verdad? Para platicar, para compartir algo. Ese es estimularse al amor, ¿o no, hermano? Fíjense que muchas veces nosotros, y eso es así, en la congregación nosotros somos hermanos, pero muy pocas veces somos amigos. ¿Se han fijado ustedes en eso, hermano? Y que casi no tenemos tiempo. ¿Para qué? Para compartir, y eso es lo que nos hace falta para poder fortalecer lo que el apóstol Pablo dice. Esto debe de permanecer en ¿quiénes? Esto debe de permanecer en ustedes. El amor, dice ahí, ese es el mayor. Por eso he dado más realce a esta parte, hermanos, de el tema que estamos teniendo, ¿verdad? 3 elementos que no deben de faltar en los hijos de Dios. Y ahí está, 1 Corintios 13. Ya vamos a ir casi finalizando, ¿verdad? El tiempo se nos va rápido. Y vea lo que dice ahí el apóstol Pablo, 1 Corintios 13. Y ahora permanecen, dice el verso 13, la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos hablado del amor, que debe de permanecer en nosotros. No importa lo diferente que seamos los unos a los otros, no importa el temperamento que cada uno de nosotros tengamos, debemos de aprender a ¿qué, hermanos? A amarnos, a soportarnos los unos a los otros. Es que el hermano es muy gritón, dice. Es que la hermana mucho habla. Es que la hermana, y empezamos a ver solo los defectos en los demás. Pero yo siempre digo, ¿qué pasa si de repente, hermanos, faltáramos todos los que estamos acá y nos quedáramos solitos nosotros? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cree que nos haríamos falta o no nos haríamos falta? Claro que sí. Con uno que falta a veces uno ya dice, faltó la hermana, faltó el hermano, no vino el hermano. Pero eso es cuando hay
cuando hay amor. Pero cuando no hay amor, ¿sabe qué dice? A uno no es ninguno. Ah, no vino. De todas maneras, ella sí es. Ella sí es, ¿verdad? Y empezamos hasta a juzgarla y a decir, es que es hermana, es que es hermano aquí, que es hermano allá. Pero no, hermano, cuando hay amor, de repente, ¿verdad? Uno, no vino la hermana, no vino el hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora que todo es bien fácil, ¿verdad? Una llamada de teléfono, ¿no es cierto? Un mensajito, ¿o qué más? Bueno, y si está enfermo, hay que ir a visitarlo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Y no darle lugar a las cosas negativas. Todos tenemos cosas negativas, ¿o no? ¿O creen ustedes que habemos algunos de nosotros que no tenemos cosas negativas? Hasta lo callado que uno es, a veces se nos señala, ¿verdad? Es que el hermano es muy callado. Hasta nos dice, muy creído es el hermano. Demasiado, ¿qué? Orgulloso. ¿No han oído ustedes los comentarios? Sí, hasta a veces eso se ve en los demás. Pero eso no debe de evitarnos el que cultivemos el amor. Ahora, el apóstol dice, deben de permanecer, dice, ¿qué más? La fe. La fe, hermanos, ¿qué es la fe? ¿Por qué es importante que la fe esté en cada uno de nosotros? Porque a través de la fe es que nosotros, hermanos, nos movemos y nos podemos mantener como en los caminos de Dios. Adversidades van a haber. En Hebreos capítulo 11, versículo número 1, nos habla del significado de la fe. ¿Qué dice que es la fe? Capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, hermano. Dice, la fe es, ¿el qué dice? Es la certeza de las cosas que no se ven, ¿verdad? Es la garantía, dice esta versión muy bonita. Es la garantía de las cosas, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. ¿Por qué nos debe de faltar la fe, hermano? No nos puede faltar la fe tampoco. Esa debe de estar, yo siempre he dicho, como un motor, hermano. Como un motor en un vehículo. Porque ¿qué puede hacer un vehículo sin motor? Decía alguien, sí, puede tener un motor, pero ¿y si no tiene gasolina? Pero también le digo, pero puede existir la gasolina, puede haber gasolina, pero ¿y no tiene motor? ¿Qué pasa? No funciona. Entonces la fe es algo bien importante, es la que nos es la que nos impulsa. Allí dice Hebreos también capítulo 11, versículo número 13, capítulo 11, leámoslo por favor. No vamos a parafrasear mucho, ¿verdad? Porque a veces podemos errar al querer parafrasear en los términos que la Escritura utiliza. Y por ejemplo dice ahí, mira, el verso 2, porque por ella, dice, alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio. ¿Quiénes? Y si no hubieran tenido fe, ¿cómo hubiera sido su vida? No hubieran alcanzado un buen testimonio. Es que la fe es la que nos permite vivir en gracia delante de los ojos de Dios. Dice, por la fe entendemos, y bueno, ahí viene todo. El verso número 13, allí dice que por la fe, dice, alcanzaron, conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Es que la fe, hermanos, aunque no veamos cumplido lo que Dios nos ha prometido, pero sabemos que aquello se va a cumplir, es una realidad. Y allí es donde radica la importancia de la fe en cada uno de nuestros corazones. ¿Y cómo se estimula la fe, hermanos? Existen muchas formas, ¿verdad? ¿Cómo usted estimula la fe, hermanos? ¿Cómo estimula usted la fe? ¿Cómo le podemos estimular? Orando, ¿o no es cierto? Orando, escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? De aquellos hombres del ayer. Mire, yo realmente cuando leo, por ejemplo, la historia de la conquista de la tierra, ¿cómo se llama? La tierra prometida, ¿verdad? Cuando Israel llega, hermanos, y van a conquistar Jericó, y ven a Jericó, ¿cómo estaba Jericó, hermanos? Estaba toda amurallada, hermanos. Y cualquiera pudo haber dicho, va, y ya estamos aquí, pero ¿y cómo vamos a cruzar esos muros?
¿Cómo vamos a cruzar esos muros? Y que esos muros, hermanas, según los datos históricos, dice que de altura tenían 30 metros. Y de ancho, ¿cuántos metros creen que tenía? 6 metros de ancho. ¿Se puede imaginar? ¿Eran el qué, hermanos? Era prácticamente una ciudad impenetrable ahí. Era una fortaleza ahí. Pero José, ¿verdad? Como era un hombre de qué, hermano? José era un hombre de fe. Ahí es que ahí habían gigantes, dice, ¿o no, hermano? Dice, ahí hay gigantes, ahí están los hijos de Anac. Allí son los gigantes hay. Nosotros, dijeron uno, éramos langostas a comparación de ellos. La tierra se traga allí a todo el que va a esa tierra. La tierra se traga a todos los moradores de ahí. Y así es que no está difícil. La ciudad está bien amurallada. ¿Cómo? Pero Josué dijo, ¿cómo dijo Josué? Eso lo vamos a comer como pan, dice, ¿verdad? Porque la fortaleza se les ha ido a ellos y se ha venido con quienes, dice, con nosotros, porque con nosotros está ¿quién? Está Jehová de los ejércitos. Y entonces miren, y claman a Dios, hermano, claman a Dios. ¿Y Dios qué les dijo? Por 7 días, ¿qué les dice? Van a darle vuelta a los muros. Y al 7.º día, ¿qué les dijo, hermano Alex? ¿Qué les dijo? Al sonido de trompeta van a gritar, les dice, y los muros van a caer. ¿Usted creyera eso, hermano? O que usted le pusiera una gran masa de concreto, hermano. Yo que poquito he trabajado en construcción, hermano, viera, hay muros, hermanos, que no es fácil. Con rotomartillo, un hermano hasta váguido le dio con el rotomartillo y al pueblo de Israel solo dan vueltas, le dice, durante 7 días, y el día 7.º le dice que tocan las trompetas fuertes y griten y los muros van a caer. ¿Y lo hicieron o no lo hicieron? Claro que sí lo hicieron, así. ¿Y se cumplió o no se cumplió, hermano? Sí. Ha de haber sido maravilloso ver eso, ¿verdad? Solo dar vueltas alrededor de los muros por 7 días. Y luego de 7 días, gritar. Y cayeron los muros. Esa es la fe. Entonces, la fe, dice, es capaz de mover, ¿qué dice Jesús? Montañas. Ustedes con la fe, dice, pueden decirle a este monte, pásate de aquí y pásate allá y se va a hacer hecho, dice. Es que la fe es importante en nosotros, es de creerlo, hermano. Es de que nosotros, hermanos, desarrollemos esa fe. ¿Y cómo se desarrolla? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura en la palabra de Dios. Allí se consolida la fe, hermanos. Y podemos seguir hablando de esto, ¿verdad? Pero ¿qué otro elemento habla el apóstol Pablo que no debe faltar en nosotros? La esperanza. ¿Y qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es aquella promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que todavía no se ha cumplido. Es lo que esperamos un día alcanzar. Esa es la esperanza. ¿Y qué es lo que deseamos alcanzar un día, hermano? La vida eterna. Esa no la debemos de perder, hermanos. Nunca, por nada. Es que si la perdemos, entonces dejamos de perseverar. Si perdemos la esperanza, hermanos, dejamos de luchar. Porque decimos ¿cómo? Sí. ¿Para qué? Así correctamente, ¿para qué voy a seguir? Si ya es por gusto, ya no puedo, ¿verdad? Sí, no se debe de perder la esperanza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? Romanos 8:24, ¿verdad? Va, ya lo vamos a leer, pero mire cómo dice Romanos 8:18. Mire cómo dice. Va, Romanos 8:18, mire, ya vamos a ver. Dice, de hecho considero, dice, que en nada se comparan. ¿Qué es esto? Esta es esperanza. Que en nada se comparan los sufrimientos. ¿Qué dice, hermanos? Los sufrimientos actuales. En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en quienes, dice. Está usted afligida, está usted en problemas y dice, ya no quiero seguir porque ya no aguanto. Espere,
Acuérdese que la felicidad plena no es para este tiempo. ¿Sí es para este tiempo? No, hermano. El Señor no dijo, mira, venía a mí y vas a dejar de sufrir. Así le dijo el Señor, hermano. No, no dijo así, hermanos. Él dijo, ¿verdad? En el mundo van a tener, ¿qué dice? Aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora leamos el verso 24. Aquí lo van a poner los jóvenes. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Oiga qué bonito. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Verdad? La esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿no es cierto, hermano? Y esa esperanza va a ser el ¿qué, hermanos? Una realidad. Va a ser un hecho glorioso. Que para llegar allí, hermanos, no está fácil. Pero como el apóstol Pablo dice, no pierdan la esperanza. Que la esperanza permanezca siempre en quienes, dice él, permanezca siempre en ustedes. Y me acuerdo, para citar ejemplo, Moisés, ¿verdad? Dice que Moisés, hermano, ahí en Hebreos 11, vamos allí, Hebreos capítulo 11, mire cómo dice en el verso número 27. Bueno, voy a leer desde el verso número el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, aquí intervienen la fe y la esperanza, dice, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes, dice, que ser, ¿qué dice? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el verso 26, oiga qué bonito, teniendo por mayores riquezas, dice, ¿qué, hermano? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, no temiendo la ira del rey, porque, ¿cómo dice? No, perdón, porque tenía puesta la mirada, dice, ¿a dónde? El verso 26 es verdad, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, dice, ¿a dónde, hermano? En la esperanza, en el galardón, en la recompensa. Y el verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo ¿a quién? Al invisible. 3 elementos que no deben de faltar en los hijos de Dios. ¿Cuáles son los 3 elementos, hermano? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es el que debemos de trabajar? Más es el amor, porque el amor, hermano, es la llave de todo, ¿no es cierto? Es la llave de todo. Si tenemos amor, entonces vamos a tener fe y la esperanza va a estar viva dentro de nuestro corazón. Pónganse en pie, hermano. Gracias por su atención y que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Paz, hermanos. Va a pasar mi hermano Wilfredo.